mañana vamos a buscar el libro San Mateo. San Mateo capítulo 25. El libro San Mateo capítulo 25. Vamos a buscar. Desde verso 31, si yo leo. San Mateo capítulo 25, verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrán las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, y tuve sed, me diste de beber, y fui forastero, me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambrientos y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forasteros y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo y en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, y a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel, o no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Sí, hasta aquí leímos. Sí, hoy es un tema de ovejas y cabritos y vamos a compartir un poco. Sí, realmente leyendo la Biblia, ¿verdad? Desde Génesis hasta Apocalipsis, y se ve, ¿verdad? Se ve gran guerra espiritual. Ahora, aún todavía está en proceso esa guerra espiritual, ¿verdad? Mucha gente piensa que Primera Guerra Mundial fue terrible y Segunda Guerra Mundial peor. Así Tercera Guerra Mundial va a venir ya para destrucción total del mundo. Ya realmente, ¿verdad? Todos los países potenciales, presidentes, científicos, ellos reconocen, ¿verdad? Esa Tercera Guerra Mundial ya absolutamente para destrucción completa para el mundo, ¿verdad? Pues ahora, mientras que el presidente ruso Putin está tocando tema de uso de bomba nuclear, ahí viene ya gran amenaza de parte de los Estados Unidos y Europa, OTAN también, ¿verdad? Para detenernos. Porque si ya usa bomba atómica, esto es ya para completamente destrucción, pero completo, del mundo entero ya. Porque a nivel de cantidad de bomba nuclear, ¿verdad? Actualmente se calcula con potencia destructiva, ¿verdad? Más de 500 veces mayor cantidad con destrucción total el mundo entero. Aún siguen fabricando, ¿verdad? Todavía esa bomba atómica. Y
Entonces, y 500 veces, ¿verdad? 500 veces, más de 500 veces pueden destruir la tierra y el mar de una forma completa, con cantidad de bomba que se guarda hoy, hasta hoy. No 5 veces, ni 50 veces, 500 veces, mayor todavía, dice. Por eso de hoy en día, y el bomba atómica o bomba nuclear que se guarda, ¿verdad? No es como Little Boy que cayó en Hiroshima y Nagasaki, en Japón, en el año 1945, ¿verdad? Eso era ya como pequeño, Little Boy, pequeño, niño pequeño, significa tan chiquito, minimizado para probar con Japón. Porque tan rebelde el rey japonés contra los Estados Unidos, ¿verdad? Por eso para humillarlo, destruir, ¿verdad? Ese orgullo que tenía el rey japonés, mandó solo, ¿verdad? 2 lugares en Hiroshima y Nagasaki. Esa altivez del rey japonés absolutamente quedó apretada 100%. Por ver todo Little Boy, por ver, ¿verdad? Pequeña bomba minimizada, porque se evaporaron 2 ciudades total. Pero hoy en día ya bomba que ya cada país el potencial que tienen, ¿verdad? Eso ya bomba nuclear y megatonelada. Entonces y un país desaparece ya por una bomba que cae. ¿Sí? De vez en cuando ya por un, ¿cómo se llama? Como prueba de una bomba en subterráneo. Otro extremo del mundo se viene terremoto. Entonces la bomba atómica no solamente, ¿verdad?, destruyen con fuego y viento y radioactividad, por vibración, por sismo que genera, ¿verdad? Cada vez que caen bomba, esa placa del mundo entero se destruye. Entonces se vienen, ¿verdad? Y terremotos y maremotos y volcanes, ahí viene, se convierte el mundo entero en el medio del fuego, una forma perfecta. Tierra y el cielo, así se va a, ¿verdad?, destruir. Pero comparando la guerra espiritual, aún esta tercera guerra mundial, minimizada, mínima cosas. Porque y estamos aquí hablando de con nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Que duran apenas ¿cuántos años? 70 años, 80 años, uno que llevan, ¿verdad?, más larga vida, 100 años. Con esto ya uno todo se acaba. Tarde o temprano se acaban. Aquí en la tierra, así que nadie va a vivir aquí en la tierra para siempre. Entonces el tiempo esencial, tiempo real, del cual tenemos que estar bien preparados, es tiempo con eternidad, tiempo eterno. Así que la eternidad sin fin del tiempo, ¿verdad? Esa parte tenemos que prepararnos realmente de una forma bien perfecta. En esto ya diablo estorban al mundo entero para que nadie entre al reino de Dios. Diablo es el diablo. Dios conoce muy bien cuando cayó una vez el diablo, el que había sido arcángel, Lucifer, hijo de la mañana, por su altivez que quería ser como Dios. Dios concluye que este tipo, este ángel corrompido, habiendo sido arcángel, se corrompió, se convirtió en el diablo. Nunca se va a arrepentir. Porque con su propia voluntad, sin ser tentado por nadie, por su altivez se corrompió en sí y, ¿verdad?, y convirtió a otro tercer parte de los ángeles, ¿verdad?, y jalando para él y destruyó. Y entonces los ángeles nunca se convierten, ¿verdad? Nunca se cambian, nunca se arrepienten. Por eso Dios, ¿verdad?, concluidamente sabiendo este punto, hizo el fuego eterno día antes de creación de este universo para el diablo y sus ángeles. Entonces, y realmente el mundo esencial, un mundo ya eterno que nunca acabe, no es aquí en universo, no fuera de universo, ¿no? Eso es lo que realmente uno tiene que temer con este tiempo. Por eso, y Dios tiene un amor al mundo entero, como dice, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces Dios amó al mundo, dice. ¿El mundo en qué condición está? El mundo al cual Dios ama tanto,
entregando a su Hijo. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su unigénito. Ha dado, ¿qué significa ha dado? Ha entregado, ¿verdad? Ha entregado a su Hijo unigénito para el mundo, para su salvación. ¿Quién entregó? El Dios, el máximo, el absolutista, que nada hizo el universo completo. Paul se iría con 6 palabras que él ya tiene, ¿verdad? Pudo crear el universo sin fin. Cada vez que los científicos de NASA, ¿verdad?, observando, quedan con boca abierta. Un telescopio Hubble, ¿verdad?, del tiempo pasado, observa un universo, 1000 billones de galaxias. Cada galaxia tiene mínimo, ¿verdad?, 1000 billones de estrellas. Pero ahora se renovó, tiene mucho más potencia. Entonces, no telescopio Hubble, sino telescopio James. Entonces, esto ya tiene una potencia mucho más grande. Observando de nuevo el universo, se ve más cantidad de galaxias todavía. ¿Quién es el que hizo? El Dios. De nada hizo todo el universo completo. Pero Dios lo toma como nada, comparando con un alma. Cuando Dios hizo el universo, sencillamente con su palabra. Con 6 palabras suficientes para hacer un universo completo. Que, ¿verdad?, como causan gran admiración a los científicos más modernos de hoy. Pero salvar a ustedes, salvar a mí, salvar al mundo entero, Él tuvo que entregar a su Hijo unigénito, no con su palabra sola. Por eso y la Biblia dice, San Juan capítulo 3, verso 16, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para la vida eterna para nosotros, el Padre Dios tuvo que entregar a su unigénito llamado Jesús para su enemigo, que se llama el mundo. ¿Quién es el enemigo de Dios? Los pecadores. Romanos capítulo 5, verso 12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ellos son ya enemigos de Dios, pertenecido al diablo. Por eso la Biblia Hebreo capítulo 10 están hablando, ¿verdad? El libro Hebreo capítulo 10. Si pueden buscar, busquemos. Hebreo capítulo 10. Versículo desde 10 yo leo. Hebreo capítulo 10, verso 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está días tras días ministrando y ofreciendo muchas veces lo mismo sacrificio que nunca pueden quitar los pecados. Por 1500 años, ¿verdad? Día tras día, los sacerdotes estaban llevando mismo, ¿verdad?, ofrenda, mismo sacrificio, matando animales, pero esto nunca pueden quitar los pecados, dice. Eso era sencillamente la sombra del sacrificio que iba a hacer Cristo, iba a cumplir nuestro Señor Jesucristo con su propio cuerpo, ¿verdad? Y después dice verso 12, pero dice Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por su cuerpo, por los pecados. Por eso nosotros ya sabemos que Cristo fue bautizado 2 veces, en agua primero, luego en su sangre. En primer bautismo, como dice San Juan capítulo 1, verso 29, el día siguiente Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Donde declaró Juan el Bautista esta palabra con respecto a Cristo como Cordero de Dios, en el río Jordán, el donde bautizó a Cristo.
Ese bautismo, ¿verdad?, con agua simboliza ya castigo completo. Castigo muerto total. Muerte total significa. Pues hablando del bautismo, Señor, se conectan, ¿verdad?, con época de Noé. La tierra fue bautizada para ser destruida total debajo de agua. Hasta última monte más alto también quedó debajo de agua. 15 codos debajo de agua. Para matar a todo que está dentro y debajo del agua sobre la tierra final, ¿verdad? Zambullarse en agua, Cristo, como el Cordero de Dios. Él decide ya morir, quitando el pecado del mundo, con acto obediente al Padre Santo. Cuando Cristo fue bautizado por el Juan el Bautista, subió del agua del río Jordán cargado el pecado del mundo ya, ¿verdad? No es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya debía haber sido bautizado Cristo con su decisión, con su acto obediente a la voluntad del Padre. ¿Con qué fin Cristo vino? Y dar a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará su voluntad, su decisión, su obediencia, su trabajo, su sacrificio, su ofrenda. Él hace únicamente. Él y yo no. Él y nosotros no. Él y alguien más. Él y alfa, más alfa, omega. No existe esto. Solo Él. Él salvará, dice, a su pueblo de sus pecados. Por eso, en primera decisión, antes de morir en la cruz, ser bautizado por Juan Bautista para quitar el pecado del mundo. Cuando subió del río Jordán, Cristo como Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, cargado el pecado del mundo en su carne, en su cuerpo. Los cielos fueron abiertos, dice, los cielos fueron abiertos. Y descendió el Espíritu Santo como paloma. Y el Padre Dios también dice, esto es mi Hijo, a quien tengo complacencia. Ahí se ve la Trinidad, ¿verdad? Trinidad. Según la predestinación que había hecho entre Trinidad, la promesa que había dado entre Trinidad antes de la creación del universo. Si cayera en pecado Adán por su voluntad, por mal uso del libre albedrío, se va a activar que esa predestinación, plan de predestinación salvar al mundo por medio de Jesucristo al mundo entero. Se activó final ese plan de la salvación por causa de la desobediencia a Adán. En el mismo tiempo destruyó el reposo de Dios también. Debe haber terminado la creación por 6 días. En el 7º día, santificándolo, Señor reposó. Dios reposó. El Creador reposó. Ese reposo tan profundo que ya Dios tiene, debe haber hecho todo. Fue quebrantado por la desobediencia del primer hombre, Adán. Por eso el plan de predestinación en salvar al mundo entero por medio de Jesús quedó activo. La Trinidad mueve. Por eso en el río Jordán ahí se encuentra Trinidad, ¿verdad? Cristo es el que obedece a la voluntad del Padre, quita el pecado del mundo. El Espíritu Santo para apoyar a Cristo llegan en su espíritu. Y el Padre ya testifica de Jesucristo. Este es mi Hijo a quien tengo complacencia. Y después pasando prueba terrible por 40 días y noches en el desierto. Cuando ya cumple 40 días y noches de hambre mortal. Ninguno aguanta ese hambre. Por lo menos en la Biblia Moisés sí. Con la gloria de Dios, ¿verdad? Con gran comunión en el medio de Dios. Él pudo lograr a 40 días y noches de ayuno. Moisés y luego Cristo aquí se presenta en la. Ya 40 días de ayuno. 40 días de no comer. Eso significa ya hambre mortal. Ya está gastando sangre. Por lo menos una semana, 10 días, ¿verdad? Se gasta toda grasa que hay en el cuerpo, en su ayuno. Pasando ya como 10 días, por ahí ya toda proteína que hay, ¿verdad? Que músculo se gastan. Así llegando casi 30 días, ¿verdad? Ya músculo también están bien gastados, proteínas bien gastados. Ya la sangre se consume para mantener la vida en el cuerpo.
Ya 40 días y noches significa un ayuno, ¿verdad? Está gastando la sangre. Cuando uno pierde tercer parte de la sangre, ya muere con hambre. Porque ya está gastando su propia sangre. Al perder tercer parte de la sangre, una tercera parte de la sangre ya está muerto. Por eso en el medio de ese dolor y sufrimiento, aflicción mortal, Cristo fue tentado por el diablo. Con 3 deseos, ¿verdad? Con 3 tentaciones. Según deseo de la carne, deseo de ojo, vanagloria de vida. Cristo sencillamente venció al diablo, diciendo, como está escrito. Cuando el diablo dice, si tú eres hijo de Dios, di que se convierte esta piedra en pan. ¿Cristo qué dijo? Como está escrito, no solo del pan vivirá el hombre, toda palabra, sino toda la palabra que sale de la boca de Dios. Otra vez diablo, ¿verdad?, tienta a Cristo, llevándolo sobre el pináculo del templo. Mírate, está escrito en la Biblia, en Salmo dice, te sostendrá, ¿verdad? No te herirá tus pies. Porque Dios enviará a sus ángeles, te va a sostener, cuidar. El Señor dice, como está escrito, no tentará a tu Dios. Y de ve, diablo llevando a Cristo sobre más alto, ¿verdad? Monte más alto, mostrando toda la gloria de los reinos del mundo. Diablo dice, si tú postrado ante mí y tú me adoras, yo te daré toda la gloria de los reinos del mundo. Cristo que dijo, vete Satanás, como está escrito, adorará a tu Dios, dice, adorará a tu Dios. ¿Tú eres mi Dios? No, vete Satanás, solo a mi Dios yo adoro. Punto. Diablo se alejó de Cristo en un tiempo, dice, ¿verdad? Y los ángeles le servían a Cristo, dice. Cristo, ¿verdad?, para que tenga esa capacidad o condición como Salvador, Él ocupa también pasar prueba. Como pasó prueba Adán y Eva, ¿verdad? Pero no pasaron, fallaron, pecaron, desobedecieron. Cristo también pasando una prueba durísima que pueda encontrar en la tierra peor. Diablo tentó con 3 deseos. Cristo venció sencillamente. Como está escrito, como está escrito, como está escrito. Así debería ser Eva, así debería ser Adán, pero no lo hicieron así. Como está escrito, como dijo mi Dios, como dijo mi Dios. Debería estar aferrado en este punto. Pero según su deseo fue ya engañado. Diablo que dice, no moriréis. Génesis capítulo 3, verso 4. No moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él seréis como Dios, sabiendo del bien y del mal. Eva, ¿qué dice? Dios, el árbol era bueno para comer y agradable para los ojos y codiciable para alcanzar a la sabiduría. Ya se enganchó por 3 deseos. Era bueno para comer, deseo de la carne. Y era agradable a los ojos, deseo de los ojos. Y codiciable para alcanzar la sabiduría. Mayor sabiduría yo voy a tenerla para ser como Dios. Qué lindo. Vana gloria de vida. Se trabaron. Total por 3 deseos. Final ese árbol mortal se ve árbol buenísimo, agradable y codiciable para comer. Y cayó en pecado Eva. Y después Adán oyendo a su mujer. Esa mujer era como la bendición de Dios que la alcanzó a él, ¿verdad? Adán, para que no viva solo, sino que idoneado con su mujer. Ella es una bendición de Dios, un regalo grande de Dios para él, pero no es su señora, no es su diosa. Pero problema de Adán, oyó a su mujer más que a Dios. Ahí está gran resentimiento de Dios, ¿verdad? Como dice en ese capítulo 3, verso 17, Dios dijo al hombre, por cuanto tú comiste del árbol que yo te mandé que no comiese. No dice, no, por cuanto tú oíste a tu mujer, ¿verdad?
y comiste el árbol que yo te mandé que no comiese, maldita será la tierra por tu causa. Él oyó a su mujer más que a Dios. Eso es idolatría, ¿verdad? Y trae maldición aquí en el mundo continuamente, de generación en generación. Pues usted y yo todos somos victimizados. Nacimos ya en el mundo con el pecado, bajo dominio de Satanás. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para rescatarnos de esta enemistad, de esta maldición, de este pecado y condenación y del castigo eterno, el Dios ocupa entregar a su Hijo, sacrificándolo únicamente puede salvarlo. Por eso Hebreo capítulo 10 aquí, ya hecho Cristo, ya fue hecho según la obediencia y sujeción de Cristo conforme a la palabra escritura, la voluntad del Padre. Hebreo capítulo 10, verso 10, ahora 12, ¿verdad? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De aquí, de ahí, desde que Cristo ya cumplió la salvación con su gran sacrificio, ¿verdad? De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, dice. ¿Cuál es la esperanza que Dios tiene? ¿Cuál es la esperanza que Cristo tiene a la par de su Padre sentado? Verso 11, de ahí en adelante, debe haber cumplido la salvación con su sangre, ¿verdad? Para el mundo entero. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Hasta qué? Dice, sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque tiempo pasa y día con día, aún sin castigo verdadero aquí en la tierra. Eso es por la paciencia de Dios que espera que los enemigos sean puestos a sus pies, estrado de a sus pies. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? Sean puestos por estrado de sus pies. Cristo está sentado en el cielo. Sus pies están puestos sobre la tierra. ¿Me explico? Pues esta tierra es el estado de los pies de Cristo, quien está sentado en el cielo a la diestra del Padre. Todo morador de la tierra que viven aquí en la tierra tiene que acercar al pie de Cristo, tiene que sujetarse. De vez en cuando ustedes pueden ver, ¿verdad? Ante alguna reina, esta bella reina, Inglaterra ya murió, ¿verdad? Cuando, ¿verdad? Los ingleses, siendo soldados, generales, cuando muestran su sujeción ante su reina Victoria, su reina Elizabeth, entonces ellos, ¿verdad? Se sujetan. Entonces, postrado, ¿verdad? Ante estrado de su reina, besan pie de ella. Besan pie de ellas. Significa, mi reina, yo soy sujeto a ti. Estoy sujeto a ti. Eso significa. Entonces, y Cristo, ¿verdad? Ya está sentado en el trono celestial a la diestra de Dios. Su pie está estado, ¿verdad? De la tierra está puesto. El mundo entero tiene que llegar besando a los pies de Cristo. Es digno. Porque su pie andando un lado otro lado para evangelizar. Al final Cristo debe haber pasado 3 años y medio, debe cargar el pecado del mundo como Cordero de Dios. Él, cuando murió en la cruz, su pie fue clavado por su pecado, por mi pecado, por nuestros pecados. María, ¿verdad? Hermana de Nazaret, quien fue resucitado de la tumba.
ella, ¿verdad? San Juan capítulo 12 están hablando, ¿verdad? Ella trayendo perfume tan valioso, rompiendo alabastro y enjugando los pies de Cristo. Con su cabello estaba enjugando y besándolo con lágrimas y también, ¿verdad? Una mujer que fue, en la que llegó, ¿verdad? En la casa de Simón, donde Cristo fue invitado. Ella también, ¿verdad? Rompiendo perfume, el alabastro que tiene, ¿verdad? Perfume y derramando pie de Cristo. Primero con su lágrima, ¿verdad? Con su lágrima y con su cabello enjugando pie de Cristo, estaba besándolo sin cesar a los pies de Cristo y rompiendo alabastro y derramó perfume sobre pie de Cristo. Y fariseo Simón, ¿qué dijo? ¿Qué está haciendo tú? ¿Verdad? Porque internamente él pensaba, ¿quién es él? Jesús. Si él hubiera conocido quién es esa mujer, una mujer súper pecadora, él se acerca a él y toca su pie. ¿Cómo puede estar quieto? También tiene que hacerlo huirla. Por eso Cristo al final dice, Simón, Simón, dice, cuando llegué en tu casa, tú no me diste ni agua para lavar mis pies. Pero ella con sus lágrimas lava mis pies. Tú no me diste, ¿verdad? Nada. Pero ellas ya están como enjugando, ¿verdad? Con perfume mi pie, dice. Al final Cristo, ¿qué dice? Mujer, tus pecados te son perdonados. Mujer, tus pecados te son perdonados porque tú amas, dice, tú me amas mucho. Así que muchos pecados tuyos fueron perdonados porque tú me amas mucho. Simón no hizo nada. ¿Qué significa? Él no recibió nada de Cristo. Nunca fue salvo, ¿verdad? Para ver qué es lo que dice, para probar a Cristo, para tentar a Cristo, lo invitó, ¿verdad? Porque tan famoso se hizo ya Cristo. Entonces, por ahí voy a invitar a un maestro. Entonces, por ahí vemos qué dice, qué hace. Sin ser salvo, no da nada, no sacrifica nada a Cristo al final, ¿verdad? Pero al final esa actitud de María, actitud de esa mujer pecadora que llegó a la casa de Simón para enjugar con su lágrima, ¿verdad? Con perfumes. Cristo vio, ¿verdad? Ella sacrifica su tiempo, su material, su lágrima, su perfume, porque ella recibió algo muy grande de Cristo. Así que los pies de Cristo tienen un sentido muchísimo, ¿verdad? Señor, ¿qué dice? Isaías capítulo 52, verso 7. Cuán hermosos son sobre los montes, los pies del que anuncia la buena nueva. Señor está diciendo los pies de la iglesia, los pies de Cristo. Así que los pies de Cristo fueron clavados, crucificados, ¿verdad? Andando de un lado a otro lado para evangelizar, para rescatar a un alma más. Final, Cristo con su pie fue clavado, crucificado. Estar postrado ante pie de Cristo, que fue clavado, crucificado y andaba de un lado a otro lado para dar la buena noticia, pasando monte y monte y monte. Por eso, y en lo que espera nuestro Señor Jesucristo, el mundo entero sea sujeto a los pies de Cristo. ¿A quién espera? A los enemigos. Como dice Hebreo capítulo 10, versículo 13, ¿verdad? De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Por qué? Con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Así dice, Por eso, y debe haber cumplido la salvación para todo el mundo entero, pasado, presente y futuro, perdonando con qué, con su sacrificio, con su sangre. Espera que el mundo entero que sean entregados a Cristo. Pero ahí está trabando ¿quién? El diablo.
el diablo. Por eso ahí se forma guerra. Dios dio ese amor tan grande al mundo hasta dar su propia vida, hasta derramar toda su sangre para ser rasgado el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Dios. Y derramó toda su sangre, rasgado su cuerpo total en el medio de sufrimiento y dolor y pena. Y hasta vergüenza también. Cristo fue desnudado y fue crucificado, bañado en su sangre, totalmente pelado, desnudados. Y también herido desde su cabeza hasta planta de pie, abriendo toda parte del cuerpo bien desnudo para sacar sangre. Viene azotazo terrible desde cabeza hasta planta de pie, para abrir todo piel y sacar sangre constantemente. Cuando viene ese dolor y clavado su muñeca, dos muñecas, donde pasa nervio grueso, ¿verdad? Cuando toca traspasando un clavo, en el medio de traspasando nervio, el cuerpo se recoge automáticamente. El cuerpo se atrae así y puede respirar. Esta respiración, ese pulmón tiene que ser abierto y cerrado, así, ¿verdad? Y saca aire y traga aire, ¿verdad? Así uno respira. Como que el cuerpo, el músculo está bien recogido así, ni puede respirar. Así no puede ni hablar. Pero Cristo, ya antes de morir, crucificado por 6 horas, 7 veces estaba hablando, con mucha dificultad, con mucho sufrimiento, con dificultad de respiración, sigue hablando. ¿Cuál es su fin? Para rescatar 2 malhechores que están a la par de él. Entre 2, uno ya final fue salvo, otro sigue resistiendo contra Cristo. Ahí se ve ovejas y cabritos. ¿Qué es oveja? La Biblia dice, Isaías capítulo 53, verso 5, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Verso 6, todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. ¿Qué somos? Éramos ovejas descarriadas. Nacimos como ovejas descarriadas y pecamos toda la vida contra Dios. Nuestro pecar, no solamente, ¿verdad?, robar, matar, adulterar. No solo nuestro pecar, ¿verdad?, y estafar o engañar, mentir. No solo esto. Nuestro pecar es vivir según nuestra opinión, según nuestro pensamiento, según nuestro deseo, que practican todo el mundo así. Nosotros vivíamos según nuestro pensamiento, nuestro propio camino, según nuestra verdad, idea, nuestro parecer, nuestra opinión. Nunca importamos lo que Dios dice. ¿No es así? Algunos pueden pensar, yo no soy tan pecador, porque no soy ni adulterio, ni ladrón, ni asesino, que están metidos en la cárcel. No soy tan pecador como ellos. Ese es el punto de vista de oveja perdida, sí. Según el punto de vista de Dios, otra cosa. Uno que vive según su propio pensamiento es ya sujetarse al diablo, es servir a su Dios, que es el diablo. Un día estuve hablando, ¿verdad?, en una familia, con una familia, y una señora de esa familia, ¿verdad?, sí, debía haber escuchado ella y expresó una cosa. Sí, tiene razón. Ella dice, tiene razón. Porque en ese tiempo yo estuve compartiendo, cualquier persona que no están sellados con el Espíritu Santo, no pertenecen al Espíritu de Dios, son de Satanás. Uno adoran al diablo con su pecado, uno oran al diablo con su pecado, ¿verdad? Uno actúan, sirven y hacen todo para su Dios, que es el diablo. Diablo aprovecha su oración, servicio, adoración y su ofrenda, sus diezmos. Diablo se aprovecha en todo esto.
Mucha gente puede decir, no, yo estaba orando a Dios. ¿Cuál Dios? Yo estaba adorando a Dios. ¿A cuál Dios? Yo estaba ofrendando a mi Dios. ¿Cuál su Dios? Eso es lo que estaba hablando un poquito con esa familia. Ella al final, ¿verdad? Sí, tiene razón. Porque yo un día antes de dormir estaba orando, dice ella, estaba orando. Bien intensamente. Orando y orando, orando, no sé cuánta, media hora, una hora, no sé cuánto tiempo estaba orando. Aún siendo pecadora, ¿verdad? Entonces cuando ella ya terminó de oración y plenamente estaba ya así, qué linda, ya entonces terminé mi oración, ahora voy a dormir. Se levantó, se fue al cuarto para acostarse. Entonces cuando ya entré en su cuarto, vio a su esposo que están dormidos, ¿verdad? Entonces se estaba roncando, no sé. Viéndolo, ¿verdad? Se ve una voz del Espíritu con que estaba tan plenamente como orando, dice, mátalo. Así dijo, mátalo. ¿A quién dijo? A ella. Mátalo. Diablo dijo a ella que él la matara a su marido. Esto es lo que es un golpe grande que pegó a su corazón, ¿verdad? ¿Con quién yo estuve hablando? ¿Con quién yo estuve orando? Qué raro, ¿verdad? Eso es, ella tuvo ya gran inquietud. Qué raro, yo estuve hablando con Dios. Debí haber terminado oración plenamente. Me levanté con gozo y alegría ya para acostarme, pero ese espíritu que estaba llenando mi alma me manda que mátalo. ¿A quién? A su marido. ¿Quién es él? ¿Con quién yo estuve hablando plenamente? Por eso yo saqué otra vez ese tema. Usted no está con Dios, está con el diablo. Su Dios con quien anda plenamente, él se llama Satanás. Diablo se llama Dios es del mundo. Dios es del mundo. Dios es del siglo, dice. Y el príncipe del mundo. Diablo ciega a uno. Por eso en San Mateo capítulo 7, verso 21 dice, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mucho, no poco, mucho están victimizados, engañados, encubierto todavía, ¿verdad? Engañado, cegado con el evangelio todavía. Por eso muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos demonio afuera en tu nombre, no hicimos muchos milagros. Entonces Cristo dice, entonces yo les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Algo raro, ¿no? Profetizaron en el nombre de Jesús, no en el nombre del diablo, en el nombre de Satanás, no profetizaron. Y echaron demonio en el nombre del diablo, y hicieron milagro en el nombre de Satanás, en el nombre de Cristo. Según ellos, ¿verdad? Mi Salvador, mi Jesús, en su nombre yo hice todo. Pero Cristo, ¿qué dice? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿A dónde van ellos? Al fuego eterno. ¿No son creyentes? Sí, súper creyentes son. Súper, pero súper creyentes. Hasta profetizar, echar el demonio, hacer milagro. Pero el Señor dice, nunca os conocí, mucho menos estuve contigo. Estuve con vosotros. Entonces, ¿quién estaba con ellos? ¿Quién daba ese poder de profetizar, echar el demonio, hacer milagro? El diablo. Es Dios de este siglo.
En este caso ya el diablo pensó en que era para tragar a ellos a donde, al fuego eterno. Pero es importante, ¿verdad? Importante. ¿Quién puede alcanzar la bienaventuranza que Cristo trae? Por eso el Señor está hablando a una condición, ¿verdad? Del corazón. Sea bienaventurado así, dice. Bienaventurado así. Bienaventurados los que son pobres en espíritu, porque el reino de Dios será de ellos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los que son mansos, porque conquistará la tierra nueva que es el reino de Dios. Y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados, dice. Es de 4 campos de corazón. Bienaventurado. ¿Cuál es el problema? Diablo, para no perder a alguien, está metiendo constantemente altivez, orgullo, su autoconfianza, por lo cual uno vive según su pensamiento, según su deseo, según su opinión, según su parecer, según su imaginación, sin negación a sí mismo. Uno insiste en su opinión. Por eso dice la Biblia, Proverbio, el necio, ¿qué dice? Es sabio en su propia opinión, dice. El que confía en su propio corazón es necio, dice. Como que la salvación nunca nace de su propio corazón, de su propia mente, de su propia verdad, idea. Sí o sí tienen que tener oído para oír, para importar de otro. Si no, jamás nadie puede llegar a ser salvo, ni bendecido jamás. Nace bajo maldición, termina bajo maldición, siendo al fuego eterno final. Por eso lo más importante es tener corazón pobre, corazón de llorar, corazón manso, corazón que buscan, ¿verdad?, justicia verdadera, porque tiene hambre y sed de justicia. Ese 3 formación del corazón, tiene posibilidad de alcanzar a la vida eterna. Cuando, ¿verdad?, Pedro encontró con Cristo, San Lucas capítulo 5. Él quedó fracasado. Trabajando toda la noche, no hay pescado, nada, ¿verdad? Él fue fracasado, volvió ya al amanecer. El mar estaba lavando la red, Cristo encontró con él, subió barca de Pedro, empezó a hablar hacia multitud. Luego Cristo dijo a Pedro, Simón dice, ponga dentro del mar, echar la red. Pedro, ¿qué dijo? Ahí viene dobleza del corazón, quiebra del corazón, quiebra de su orgullo, su altivez. Se quebró su corazón. Siendo fracasado, con barca vacía, red vacía, corazón vacío, volvió a la costa, lavando la red sin nada ganancia. Escuchó la palabra, Cristo dice algo contrario. ¿Qué pensaba Pedro? Ponga dentro del mar, echar la red. ¿A quién dice? Al que no ha pescado nada toda la noche. Pedro responde, que dice, hemos estado trabajando toda la noche, no hemos pescado nada, pero en tu palabra, echaré la red. No en mi pensamiento, ni en mi opinión. En tu palabra, ahí viene dobleza del corazón, quiebra del corazón, negación de corazón de Pedro, ¿sí o no? Pongo fondo del mar, echó la red. Primera vez echó la red, según palabra de Cristo, jalando, ¿verdad?, red, se siente una vibración terrible por cantidad de peces trabado en su red. Y llamó a su compañero que ayuden, ¿verdad? Se llenan 2 barcas llenísimas. Pedro se postró ante Cristo. ¿Qué dijo? El que había llamado maestro, echaré la red en tu palabra. Ahora cambia su tono. Señor, apártate de mí, soy pecador. Cristo responde, ¿verdad? No temas, yo te haré pescador de hombre. Ahí se viene una pregunta, ¿verdad? ¿En qué pecó Pedro? Un padre muy sincero, un padre muy fiel, y también el marido muy, ¿verdad?, responsable.
Entonces, llegando al fondo del mar, echando la red con su compañero toda la noche para alimentar a su familia, para, ¿verdad?, educar a sus hijos, para cubrir, ¿verdad?, su impuesto y alquiler. Duramente trabajaba ese hombre llamado Simón. Como padre responsable, como esposo responsable para su hogar. Toda la noche trabajando duro. Y bien, ¿verdad?, fracasó con gran dolor y sufrimiento. Con fracaso volvió a la costa, echando la red, encontró con Cristo. Según la palabra de Cristo, echó la red y se pescó un montón. Y quedó postrado Pedro. Y confesó ante Cristo: Señor, apártate de mí. Soy pecador. ¿Cuál pecado? ¿De qué pecado está hablando él? ¿Pedro cayó adulterio? No. ¿Pedro mató a alguien? No. ¿Pedro estafó a alguien? No. ¿Pedro robó algo de alguien? No. ¿De qué pecado está hablando Pedro? ¿Qué es lo que fue, verdad, reflejado en el corazón de Pedro hasta sacar su confesión diciendo: Señor, soy pecador, apártate de mí? ¿De qué pecado está hablando Pedro? Pedro toda la vida vivía según su pensamiento, según sus deseos. Siendo padre responsable, padre responsable, marido responsable, hasta también puede ser hijo responsable para su padre también, ¿verdad? Pero nunca salió fuera de su propia idea, opinión, pensamiento. Ese día se quebró. Según su pensamiento, según su experiencia, hizo todo. Quedó fracasado. Por eso viene ya dobleza, quiebra del corazón y se penetra la palabra de Cristo. Simón, ponga dentro del mar, echa la red. Un cuerpo cansado toda la noche trabajando, ¿verdad? Y llegó otra vez, según la palabra de Cristo. Y pescó. El Pedro que vio Pedro no era de adulterio, robar, matar, no. Vivir según su pensamiento. Vivir según su deseo, ignorando a Dios, ignorando la palabra de Dios, ignorando la voluntad de Dios. Esa vida misma es ya vida pecaminosa. Pedro, siendo ya oveja de Cristo, aunque una oveja muy defectuosa, pero ¿cómo vive? Según la palabra. Sígueme, Pedro dice. Él dejó todo. Sígueme, yo te haré pescador de hombres. Él desechó todo. Toda esta verdad, incluso todo pescado, un montonazo en 2 barcas, desechó, dejó todo para seguir en pos de Cristo. Ahí está ya el característica de oveja verdadera. Si fuimos oveja descarriada, como dice Isaías capítulo 53, verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, dice, por su camino, por su pensamiento, por su deseo. Esa oveja no se descarrió por adulterar, robar, matar, no. Por su propio pensamiento en que se aferra tanto, en su deseo que querían, ¿verdad?, cumplir en su vida, ignorando la palabra de Dios, ignorando la voluntad de Dios. Eso es la oveja descarriada ya. Para esta oveja descarriada, Cristo vino hace 2000 años como buen pastor para dar su vida. Siendo ya oveja verdadera y con cambio interno, con cambio espiritual, sellado del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es espíritu de obediencia, espíritu de sabiduría, espíritu de temor también. Poquito aquí vamos a ver Isaías capítulo 11. Es el libro de Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, verso 1. Saldrá una vara del trono de Isaí, un vástago retornará de sus raíces.
y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Así dice. El espíritu que reposa sobre Cristo, así es el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo descendió sobre él como paloma, dice, cuando Cristo salió del río Jordán, ¿verdad? ¿Qué tipo de espíritu es el Espíritu Santo? Espíritu de Jehová, dice verso 2. Reposará sobre él, ¿quién es Cristo? El espíritu de Jehová. ¿Qué tipo de espíritu? Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Así que el espíritu de Dios es el espíritu de temor de Dios. Siendo ya oveja verdadera, ya renacido, ¿verdad? Uno sellado del Espíritu Santo, corazón ya se convierte ya así, paso a paso, poco a poco, final, ¿verdad? Internamente ya completamente el Espíritu entró, boom. Pero hasta entendimiento para que sean renovados, hasta su obra, vida cambiada, aunque se lleva tiempo, ¿verdad? Pero siempre viene esa dirección de cambio. El que era desobediente ahora obedece. Antes nunca temía a Dios, ahora ya teme a Dios. Antes era como bien, ¿verdad? Y cubierto en su propio pensamiento y deseo, ¿verdad? Arrastrado vivía. Ahora ya sabe negar su deseo y sus pensamientos para cumplir la palabra y la voluntad de Dios. Se viene cambio. David dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué significa? Yo soy oveja de mi Dios, Jehová, mi Dios. Siendo oveja, ¿qué dice? Siendo oveja, ¿verdad? Hasta la sombra de la muerte sigue al paso del pastor. No solo, ¿verdad? Como donde está buen pasto, donde se encuentra agua deliciosa, ¿verdad? Y pasto bien rico. No solo llegan las ovejas, ¿verdad? Siguiendo al pastor. ¿Qué dice? Según Salmos 23, no temeré, dice, de ningún mal. ¿Por qué? Dios estará conmigo, aunque pase el valle de la muerte, dice, ¿verdad? Por eso, las ovejas con esa confianza y fe en el buen pastor, en el Señor, ¿verdad? Camina en el medio del valle de la muerte, sin nada temer, porque mi Dios, mi pastor me cuida, me guía. Así que las ovejas caminan el paso del pastor, llegando pasto delicioso, agua deliciosa y fresca, por supuesto, y hasta valle de la muerte camina. Ahí están hablando, ¿verdad?, del característica de ovejas, seguidores del pastor. Por eso, siendo cristiano, ¿verdad?, siempre donde se encuentra con mayor fortaleza, mayor crecimiento, mayor bendición, en la congregación, en el rebaño de Cristo, en el rebaño, en la iglesia. Ahí Dios manda bendición y vida eterna, dice, ¿verdad? Ovejas siempre se unen, se reúnen, siguiendo el paso del pastor. Eso es, naturalmente, tiene características de ser oveja, oye al voz del pastor y lo sigue. Cabrito, nunca. Cabrito llega a donde quiera, llegan. Cabrito, ¿verdad?, hasta ya peligrarse, ¿verdad?, sobre peñasco tan alto sube también. Hasta árbol gigante también suben encima. ¿Quién sube más? ¿Quién sube más arriba? Entre ellos compitiendo, ¿verdad? Sube hasta como cumbre del monte llegan, donde está peligro, pero nunca se cae casi. Con buen equilibrio entonces mantiene así. Los cabros como salvaje, ellos, ¿verdad?, como alpinista. Ellos suben en el monte bien quebrado, vertical, ellos suben también muchas veces. Ese cabritos llegan a donde quiere llegar, sí, pero nunca siguen al pastor. Los cabritos no tienen ningún pastor. Diferente. Muy diferente. Pues aquí San Mateo capítulo 13 están hablando sobre esa cosa, ¿verdad?
San Mateo capítulo 25, verso 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Verso 32 dice: serán reunidas delante de él el Señor que venga como rey, todas las naciones, el mundo entero, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Dice, están mezclados. Pero cuando él venga, apartará las ovejas a la derecha, todos los cabritos a la izquierda. El Señor, como el pastor, conoce quiénes ovejas que pertenecen a él, quiénes son cabritos que pertenecen al diablo, aunque están mezclados. Según la Biblia, Efesios capítulo 2 dice así: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestro delito y pecado, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, según, ¿verdad?, príncipe del mundo, ¿verdad? ¿Quién es? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que el diablo opera en los hijos de desobediencia. Por eso siempre los cabritos pecadores, ¿verdad?, hijos de desobediencia, buscan desobediencia contra Dios. Al contrario, las ovejas, las que pertenecen a Dios, siempre buscan obediencia. ¿Cómo obedecer mejor? Por eso amplia, ¿verdad?, conocimiento para obedecer mejor, para servir mejor. Porque nosotros aprendimos, porque nosotros oímos, porque nosotros escuchamos y estudiamos. Porque llamamos estudio bíblico Romanos, estudio bíblico Apocalipsis, cada miércoles con la enseñanza de la iglesia Seúl, ¿verdad?, trayendo esa enseñanza que está fuera del país. Y como cada domingo nos reunimos, domingo de reunión de sectores, reunión de jóvenes y adultos y hermanas, ¿verdad?, madres o mujeres. ¿Por qué siempre reunimos? Siempre porque compartimos, para ampliar nuestro conocimiento, para ampliar nuestra obediencia, para nuestra vida con valor y, ¿verdad?, y precio alto para Dios, para calificar mejor nuestra vida ante Dios. Aprendiendo, conociendo, olvidar, ¿para qué aprender entonces? Por eso, siendo oveja, tiene una característica muy especial, que oye la voz del pastor y siguen. Sigue, ¿qué significa? Practica, obedecen. Cabrito, oye la voz del pastor, siempre la olvida y escapan. A donde quiera que ellos desean ir, llegan, pero nunca llegan donde está el pastor. ¿Qué es el diablo? Príncipe del mundo, el espíritu que ahora, 2022, en el año 2022, ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 3. Como en los cuales nosotros anduvimos, dice, en el otro tiempo, siguiendo la voluntad de la carne y los pensamientos, ¿verdad? Según la voluntad de la carne y de los pensamientos, dice. ¿Cuál es el método de vivir siendo pecadores que pertenece al diablo? Según su deseo y pensamiento viven, pero nunca niegan su pensamiento, nunca niegan su deseo para seguir la voz de Dios, para seguir la palabra de Dios, para seguir la voluntad de Dios. Señor dice San Mateo capítulo 16, verso 32, cualquiera que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, lleve la cruz, sígueme. Uno que no niega a sí mismo, significa nunca sigue a Cristo todavía. Cualquiera que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Primera condición. Segundo, lleve la cruz, sígueme.
Así está preparada las ovejas. Las ovejas están bien preparadas, ¿verdad? Bien preparada para negar a sí mismo. Un día yo llevando seminario bíblico mostré, ¿verdad? Realmente una pregunta viene, ¿verdad? ¿Realmente las ovejas oyen la voz del pastor? Probando. Mucha gente llega, ¿verdad? Al rebaño de oveja, grita, habla, ¿verdad? Hacen toda, ¿cómo se llama? Movimiento y sonido. Nunca mueven ni un, ¿verdad? Un milímetro de pisada, ¿verdad? Mueven oveja. Pero cuando aparece pastor, ya cuenta. Un tono, ¿verdad? Del pastor, solo hablan como si fuera hablando, ¿verdad? ¿Cómo está? Así, ¿verdad? Entonces ese tono ya suena al primer oveja. Oye, entonces levanta, pum, su cabeza. Y esta voz de nuestro pastor, entonces levanta ese, ¿verdad? Uno que es más fino, levanta su cabeza y mira alrededor. Ah, está ahí pastor, ¿verdad? Entonces llama. Entonces llama, así llama, haciendo un ruido, ¿verdad? Y se van. Otra oveja también levantando y se van. Están comiendo, bebiendo. Tienen que llenar su estómago, ¿no? Según su deseo, come y bebe. Tienen que alimentarse bien. Pero cuando oye la voz del pastor, dejan todo y mueven. Uno que está en primer fila, que tiene oído más fino, rápidamente es como captando esa voz del pastor, mueve. Otro pastor le sigue. Esto es el rebaño de las ovejas. ¿Usted ve alguna vez el rebaño de cabrito andan? Uno va primero, segundo, tercero, uno sigue. Nunca. Cabrito anda a todo lado, a donde quieran llegar, según su deseo y pensamiento, pero nunca oye la voz del pastor. Negando a sí mismo, siguen llevando el yugo, nunca. Por eso, y realmente, ¿verdad? La característica de ser oveja, primero siendo sellado del Espíritu Santo y transformado el corazón, busca la obediencia y busca siempre congregación y reunirse. Cuando no se reúne, se siente muy sola, se siente muy vacía, se siente muy faltante, ¿verdad? Entonces uno busca al final el de rebaño. Una oveja descarriada, solita, sufre. Automáticamente esa oveja, en verdad, busca rebaño para integrarse en el rebaño. Eso es característica de ser, ¿cómo se llama? Oveja. Cabrito no. Estando solito trabaja muy bien, camina muy bien, come muy bien. Solito anda muy bien. Oveja no. Por eso hasta valle de la muerte, con tal que sea junto con el pastor, ya pueden caminar. Así todos los apóstoles vivían así. Juntamente con Cristo, con la iglesia, ellos a donde quieran van. Enviado por el Señor, enviado por el pastor, de dos en dos. ¿Sí? ¿Qué significa? Yo os envío, dice San Mateo 10, ¿verdad? Como si estuviera enviando en el medio, en cordero, ¿verdad? En el medio de lobos. Pero ellos hacen caso. Al final Cristo se acompaña con ellos. Aunque sea rebaño pequeño, Cristo está con ellos. Entonces Cristo lleva hasta dónde? Hasta la cárcel. Hasta frío, hasta calor, hasta sufrimiento, dolor y pena. En donde quiera que Cristo lleva frente de ellos, ellos hacen caso y siguen. Negando su naturaleza, negando su deseo, negando su comunidad, negando su conveniencia, negando su bienestar. Señor habla, Señor lleva, entonces uno sigue. Ovejas son. Nunca ocurre esa cosa con cabrito. Por eso aquí, ¿verdad? San Mateo capítulo 25 están hablando de las ovejas, versículo 32. Serán reunidas delante de él todas las naciones, se apartarán los unos de los otros, como aparte el pastor las ovejas de los cabritos. Para entrar o para llegar o para ser incluido, ¿verdad? En el grupo de ovejas, sí o sí ocupa, ¿verdad? Una condición tremenda. Aquí verso 35 dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí.
Entonces los justos, por supuesto los justos son oveja, ¿verdad? Los justos le responderán. ¿Cómo responderán? Diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos, condiciones, a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Así dice. ¿Quiénes son enemigos hermanos de Cristo? ¿Quiénes son ellos? Lo que hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me hicisteis. ¿Cuáles son hermanos de Cristo? Hebreo capítulo 2, verso 11. El que santifica. Y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual, no se avergüenza llamarlos hermanos. ¿A quién Cristo llama a los hermanos? A los santificados. Uno escuchando esa palabra, aprendiendo esa palabra, mira, yo tengo que dar al mendigos, al forasteros, uno que está en la cárcel, uno que están con desnudez, uno que andan con hambre, tengo que ayudar. Entonces esto es servir al Señor. Está equivocado. No está hablando de esto. No está hablando aquí de limosna, no está hablando. Porque ellos son forasteros, porque ellos son desnudos, porque ellos son perseguidos, porque ellos son encarcelados, porque ellos andan un lado otro lado como forastero, como extranjero. ¿Por qué? Para llevar este evangelio de Cristo, siendo santificado, recibiendo gran salvación, entrega su vida entera, vivir para Cristo, morir para Cristo, esperando el día de regreso del Señor. Uno anda como forastero, como extranjero, encarcelado, como presos, con hambre, con frío, con dolor, con enfermedad, muchas veces con cansancio, con hambre, con frío, dolor. Anda a un lado negando a sí mismo para rescatar a un alma más con el evangelio de Cristo, enviado por Dios. No están hablando de mendigos, no están hablando de algún drogadicto que están tirado en calles, no están hablando de uno que están metido en la cárcel por su verdad, como tradición o venta de droga o asesinato, adulterio, violación. No está hablando de esto. Hablan de sus enviados, que llevan una absoluta negación contra sí mismo para cumplir la misión, la voluntad y la palabra del Señor, esperando el día de Cristo. Uno anda a un lado, otro lado. Algunos se meten en la selva amazónica para predicar el evangelio a los nativos, mientras uno está preguntando: ¿qué pasa, pastor, con ese nativo que están en selva amazónica? Entonces, ¿ellos cómo pueden ser salvos? ¿Cómo va a ser salvo sin oír el evangelio? Ya muchos pastores misioneros ya están metidos en la selva amazónica para predicar. Muchos que están en zona, ¿verdad? Palestinas, zona también, ¿cómo se llama? Mahométicas, donde matan a uno si creen en Jesús. Entran ahí. En Corea del Norte, ¿verdad? Por tener la Biblia ya está muerto uno ya. Entra pasando ese peligro predicando el evangelio. En China no hay libertad de reunirse ahí, ¿verdad? Siguen predicando en China escondidamente a algunos. Porque ellos son ovejas de Cristo. Ellos siguen según la voz del pastor. Por eso aquí están hablando, ¿verdad? Los que son desnudos, como en cárcel, forasteros, extranjeros, hambrunos, desnudos. Están hablando de los que enviados de Cristo. Uno de mis hermanos más pequeños. Pablo, ¿qué significa? Hombre pequeño. Pablo, ¿qué hacía? Toda la vida predicando, llevando 4 viajes misioneros, llegando ya último lugar, Roma, por 2 años, viviendo en la casa alquilada, predicando el evangelio. Fue decapitado final. ¿Qué mal hizo él para morir?
Por la persecución Él murió, ¿verdad? Pero hasta la muerte predicaba como Cristo. Porque la oveja verdadera de Cristo. Por eso, hoy en día, ¿verdad? Siendo oveja de Cristo, oye la voz del Señor. Ahí pone su vida para seguir la voz del pastor. Segundo, ¿verdad? Ovejas siempre buscan congregarse, reunirse. Porque ahí está fortaleza. Ahí está bendición. Ahí está, ¿verdad? Su vida. Y oveja está bien lista, ¿verdad? Para negar a sí mismo, para seguir la voz del pastor, la palabra de Dios. Para esto da su vida. Para esto vive, para esto da vida. Para salir hasta la muerte, ¿verdad? Cabrito, otra cosa. Cabrito nunca sabe recibir algo. Porque uno vive en su mundo, según su deseo, según su parecer, según su opinión. No está listo para recibir lo que viene de fuera de uno. Uno insiste en lo que nace de sí. No está listo para recibir, importar lo que viene de fuera de uno. Por eso acá dice San Mateo capítulo 25, versículo 42, ¿verdad? Porque tuve hambre, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, a los cabritos: apartado de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo, no me cubristeis, enfermo y en la cárcel no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel? ¿O te servimos? ¿O no te servimos? Entonces este responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos cabritos al castigo eterno, y los justos, las ovejas, a la vida eterna. Así se divide ya para siempre. ¿Cuál es, verdad, el pecado de los cabritos? Nunca recibieron a los enviados de Cristo para bendecir, para salvar, para dar la vida eterna. Cristo envió su siervo constantemente a uno. Nunca lo recibieron, porque viven en su mundo con altivez, con orgullo, con autoconfianza, autosuficiencia. No ocupo a nadie. Yo estoy bien, no me toquen. Sin negación a sí mismo, sin quiebras de su propio corazón, su propia razón equivocada. Nunca escuchaba a nadie. Nunca recibieron a nadie. ¿Cómo llega esa bendición tan grande que es la vida eterna? Por medio de acepción, por medio de recepción, ¿verdad? Al enviado de Cristo, ahí inicia. Por eso acá dice San Mateo capítulo 10, el libro San Mateo capítulo 10, Cristo enviando de dos en dos a sus discípulos, dice San Mateo capítulo 10, verso 40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Así dice. El que a vosotros, enviado de Cristo, recibe a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que envió. Así que sin recibir al que es enviado de Cristo, no hay manera de recibir a Cristo, ni a Dios, mucho menos todavía, ¿verdad? ¿Cuál es el rol de hoy en día? Mucha gente, yo oré, haciendo oración de fe, acepté a Cristo como mi Salvador. Hijo de Satanás. Hice oración de fe, acepté a Cristo como mi Salvador ya. Día con día peco, pido perdón. Hijo de diablo son. Señor, nunca bendice a uno en esa ruta. Ruta engañosa del diablo, ya perdió en guerra espiritual. Está bien preparado para tales personas el fuego eterno. Porque menospreciaron y ignoraron la verdad ofrecida por Cristo. Señor, ¿qué dice? El que recibe a vosotros, a mí me recibe. El que recibe a mí, recibe al que me envió. En esta manera Dios rescata alma. Por eso es importante, ¿verdad?, recibir al que es enviado.
oír. Cornelio recibió a Pedro enviado de Dios y su familia, íntimo amigo, todos fueron salvos. El eunuco de Etiopía de reina Candace aceptó a Felipe, oyó, aprendió con él, fue salvo, bendecido verdadero. Onésimo, en la cárcel, cuando Pablo estaba metido en la cárcel, Onésimo encontró con Pablo, escuchó el evangelio recibiéndolo a él, fue renacido. Era inútil, pero ahora útil para ti, dice, escribiendo a Filemón, ¿verdad? Era inútil, pero ahora útil, porque hermano nuestro ya se hizo. ¿Cómo? El Onésimo recibió a Pablo, escuchó el evangelio, fue salvo. Por eso, siendo justo también igual, ¿cómo va a servir a Cristo? ¿Cómo va a servir a Dios? Servir el cuerpo de Cristo es servir a Dios, a Cristo, ¿verdad? Servir a la iglesia. ¿Cómo es caminar con Cristo? Vivir juntamente con Cristo. ¿Cómo es? Vivir con el cuerpo de Cristo. Usted puede decir, yo amo a mi esposa, por eso yo vivo con mi esposa. Pero no vivo con su cuerpo, yo vivo otro lado. Con otro cuerpo vivo yo, pero no vivo nunca con mi esposa, con su cuerpo no. No suena raro, ¿verdad? Si uno ama a su esposo o esposa, viven juntos. Cuerpo y cuerpo viven juntos así, ¿verdad? El que ama a Cristo vive con su cuerpo, la iglesia. ¿Cómo servir a Cristo sin servir a la iglesia? ¿Cómo caminar con Cristo sin caminar con la iglesia? ¿Verdad? Por eso, aquí el Señor, ¿verdad?, presenta también como su cuerpo, su iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, dice Efesios capítulo 1, ¿verdad? Vamos a ver un poco ya con esto, vamos a terminar. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 21. Sobre todo principado y potestad y poder y señorío, sobre todo nombre y se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Cuerpo de Cristo es la iglesia, ¿verdad? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por eso siempre la salvación por la iglesia ocurre. Y servicio a Dios por la iglesia también ocurre. Caminar con Dios, con Cristo, por la iglesia, con la iglesia ocurre. Siempre. Judas Iscariote se entregó a Cristo. Entregó cuerpo de Cristo, ¿sí o no? Negar al cuerpo de Cristo es negar a Cristo directo. Perseguir a Cristo. Pablo, ¿verdad?, juntamente con su compañero judaizado, tan judaizado, mató a Esteban. Cristo dice que, ¿tú por qué me persigues así? Cristo dice. Así que Cristo es cabeza de la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pues uno que camina con Cristo, siendo oveja verdadera, con su iglesia, en el rebaño de Cristo, camina. No sentado en casa, congregando, con cuerpo, físicamente. Por eso ya pasan, ¿verdad?, buen pasto, agua deliciosa, y pasando valle de la muerte también, juntamente acompañado con Cristo, con su rebaño, camina. Eso es caminar con Cristo. Estando en casa, yo amo a la iglesia mía, yo amo a Cristo. Mentira. Por eso Santiago dice, muéstrame tu fe sin obra. Yo te mostraré mi fe con obra diferente. Uno sí tiene fe, vive. Si tiene fe, actúa. Si tiene fe, obra. Esta fe fallada no obra, no hay vida según fe. Por eso esta fe nada sirve ante Dios, como muerta. Por eso, y meditemos bien, ¿verdad?, sobre características de oveja que presente en la Biblia muchas áreas. Y día con día caminemos con Cristo, con su iglesia, ¿verdad? Sí. Hoy hasta aquí, vamos a orar.